una entrevista del periodista Ricardo Rocha, director general del 21.2, el canal del Congreso, con la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ella es secretaria de la Función Pública, acerca de la estrategia integral del combate a la corrupción que lleva a cabo la administración que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Doctora Irma Eréndira Sandoval, te conozco desde hace algún tiempo y me cuesta trabajo decir ahora secretaria de Estado, secretaria de la Función Pública. Eres una formidable luchadora social de las buenas causas, me consta desde hace algún tiempo en que hemos seguido tu trayectoria. ¿Cómo te sientes ahora en este cargo como integrante del gabinete de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues muy honrada, muy contenta, muy satisfecha de haber logrado este cambio como una mexicana más. Yo creo que fue un cambio que nos merecíamos ya como país, y entre los periodistas que más han pugnado precisamente para lograrlo eres tú, y además estoy muy contenta de volver aquí ya en esta Cuarta Transformación a tus estudios, a tus programas. Te agradezco mucho, Ricardo. Gracias, secretaria. ¿Cómo te sientes ahora? Como policía, como vigilante de la moral pública, sí, como investigadora, como auditora. ¿Cómo encaras este propósito? ¿Qué instrucciones te dio López Obrador? No me siento como policía en lo más mínimo, al contrario, me siento más bien como una especie de jefa de bomberos, si lo quieres ver de esta forma. Estamos muy alertas para las alarmas, para prevenir, para ayudar a que el relanzamiento del Estado, de la administración pública, tome su cauce en esta nueva era, en este nuevo equilibrio que nos merecemos, un equilibrio en donde tienen que privar tres cosas desde mi secretaría: la austeridad, la honestidad y el profesionalismo. Entonces estamos convencidos de impulsar esta profesionalización de los servidores públicos, esta prevención en los sistemas de control y evidentemente pues la probidad a toda costa con medidas de austeridad republicana. Estamos muy contentos con grandes proyectos. A ver, el presidente López Obrador ha dicho palabras más o menos que la corrupción hasta ahora ha sido una práctica generalizada. Sí. ¿Cómo evitar la corrupción en un gobierno cuya bandera fundamentalmente está siendo esa, la lucha contra la corrupción? ¿Cómo se hace esta labor cuando tienen esta instrucción muy clara? Sí, el combate a la corrupción es nodal. Y creo que precisamente por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha invitado, a tu servidora, porque como sabes hemos venido trabajando, elaborando, teorizando esta idea de la corrupción en las estructuras, la corrupción estructural, no la corrupción de la mordida, de la coima, del sino la de fondo. Sino la de fondo, la que tiene que ver con cuestiones estructurales y reformas estratégicas. Y sobre todo, ¿sabes con qué? Con una nueva forma de pensar. Entonces, yo creo que el fruto más directo que vendrá con este nuevo gobierno, con esta nueva transformación, la cuarta, dice el presidente Andrés Manuel, es la nueva ética pública, una ética diferente de probidad, de austeridad y de poner siempre el interés público en el centro y por encima de todo lo demás. ¿No es una labor incómoda vigilar a tus colegas de gabinete? Pues mira, más que vigilar, y por eso te digo que yo no me asumo como policía, es un tema de control interno. Es decir, hay una cuestión de equilibrio entre el control interno preventivo y autocorrectivo y el control ahí sí, pues donde se da vista a las entidades judiciales, donde entra directamente la policía y todos los ámbitos de justicia para la justicia penal. Yo estoy en el ámbito, y tú lo tienes claro, de la justicia administrativa. Entonces el control interno versus el control externo o el control ya más correctivo, aunque tenemos facultades, y eso me alienta mucho, facultades de sancionar, y tenemos que utilizarlas 100%, no abdicar de nuestra facultad de imponer la regla, de imponer la regulación y de asignar la responsabilidad que se merecen los funcionarios públicos, pues que no caminen con esta nueva ética pública que estamos fomentando. Desde el gobierno, sobre todo a nivel federal, se pueden
incurrir en actos de corrupción por comisión expresa. Así es. Pero también por ignorancia en un momento dado, y eso es parte, porque mencionabas hace 3 respuestas, la prevención Así también es. como un elemento para decir, oye, cuidado porque esto pudiera parecerse a un acto de corrupción, Así aunque es. no sea la intención. Efectivamente, es por comisión y por omisión, y por eficacia, ineficacia y por, evidentemente, derroche. Entonces, ahí el tema es que además de prevenir, pues se asignen las responsabilidades pertinentes. El combate a la corrupción, todo el mundo lo tiene claro, está pegado indisolublemente con el combate a la impunidad, y ahí vamos a poner mucho acento, porque de repente la corrupción está como muy evidente, muy demostrada, incluso muy documentada, pero la impunidad es un tema muy urgente a atender. Es decir, que se den las responsabilidades. De hecho, hay una especie de responsabilidad en mi persona y evidentemente en todo mi equipo de colaboradores y los llamados contralores internos o los titulares de los órganos internos de control, de que si no asignan la responsabilidad, de si abdican de castigar, de poner los controles necesarios, pues van a ser copartícipes de esta omisión, ¿verdad? Y por lo tanto van a ser destinatarios de las responsabilidades necesarias. Hemos escuchado muy diferentes cifras, Sí. que hablan de pronto de hasta 1000 auditorías. ¿Es ello posible, estar elaborando 1000 auditorías? ¿Y hacia dónde estarían viendo esas auditorías? ¿Hacia atrás o en el presente? ¿O cómo? De hecho, te vas a ir para atrás tú, porque no son 1000, son 2000. 2000 auditorías. Fíjate, sí, vamos a hacer 1950 auditorías dentro de la Secretaría de la Función Pública. Esto es nuestro plan anual de auditorías para este año, más 50 visitas de inspección, porque unas cosas son las visitas de inspección, otras cosas las visitas de verificación, las auditorías propiamente. Entonces, en conjunto vamos a hacer alrededor de 1000 dentro de la auditoría de lo central de la Secretaría de la Función Pública, y en nuestros órganos internos de control, que son nuestros ojos, oídos y brazos en todo lo largo y ancho del gobierno, de la Administración Pública Federal, vamos a hacer 900 más o un poco más de 950 más. Entonces son casi 2000 auditorías. ¿Estás consciente de lo que esto significa? Bueno. ¿Cómo vas a hacer para mantener tu equilibrio emocional? Exactamente. Es una demanda histórica, es una exigencia de la ciudadanía, y de hecho ya tenemos sancionados en este año, en estos 2 primeros meses, tenemos alrededor de 50 funcionarios públicos sancionados, casi 70 de hecho, las últimas cifras. Estamos actuando, y estas auditorías van a tener también un seguimiento, es decir, las auditorías van a arrojar datos que nos van a ayudar a hacer el seguimiento, pues para cerrarle la llave al derroche de nuestros recursos públicos y nuestros recursos humanos. Abundando en ello, ¿cuáles las características de la Ley de Protección y Estímulo a informantes, alertadores internos de la corrupción? ¿De qué se trata Mira, esto? es un término que además yo te vine a platicar de él desde los tiempos de la academia. Lo sacamos de una comparativa internacional. A nivel internacional estamos en deuda porque somos signatarios de convenciones internacionales de combate a la corrupción, como la de la ONU, la Interamericana, muchas convenciones internacionales donde estamos obligados a tener las llamadas leyes de los whistleblowers, que es un anglicismo que tiene que ver con el que silba la alerta. Una muy mala traducción, peyorativa de hecho, es el tema del chivato, ¿no? El que y no es eso, se trata de alertar, porque los mexicanos que se atreven a dar el toque de alerta verdaderamente, a dar el modus operandi de la corrupción, pues lo primero que pierden es casi automáticamente su empleo, es decir, su estabilidad laboral, pierden estabilidad incluso emocional por el acoso al cual se ven sujetos. Entonces son heroicos. Los ciudadanos que dan el toque de alerta de la corrupción son héroes, son heroínas, y necesitamos protecciones legales de todo tipo, desde laborales, cívicas, políticas. Eso es lo que sería una ley de protección para ellos. Exacto, una ley integral que proteja todo este tipo de derechos. Hay otro asunto del que se ha hablado mucho y no quiero personalizar. Sí. Porque a lo mejor si lo hiciéramos,
incluiríamos también o incurriríamos en la exclusión o la inclusión involuntarias, pero es este tema de los conflictos de interés. ¿Cómo definir el conflicto de interés, sobre todo cuando estamos hablando de servidores públicos que tienen una responsabilidad importante? Bueno, ese es el tema de los conflictos de interés, es una de las líneas estratégicas del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública. Y aquí básicamente es que los legítimos intereses privados deben de quedar fuera de la toma de decisiones públicas y de las obligaciones a las cuales los funcionarios públicos estamos sujetos en nuestra vida laboral, en nuestra vida pública. Entonces hay que tener una clara división, una clara frontera entre el interés público, una vez más, y los legítimos, o peor aún, los ilegítimos intereses privados. No se trata de abusar del Estado, no se trata de repartir prebendas, de utilizar esa visión de las cuotas y los cuates para nada. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado muy claro con esta idea de no tener pues el amiguismo, el compadrazgo, el clientelismo y el rentismo. Él también ha insistido en lo que llama la austeridad republicana. ¿Esa es una norma, un concepto? ¿Hay un decálogo? ¿Cómo entenderla? Hubo 50 puntos orientados al combate a la corrupción, muy enfocados en el tema de la austeridad republicana. Y ahora lo que estamos por conocer todos los mexicanos, de hecho tuvimos una participación muy fuerte y directa en la redacción de esta misma ley, es la Ley General de Austeridad Republicana de Estado. Es decir, una normativa que sí deje muy precisa esta orientación a cumplir con el artículo 134 constitucional, que hace que respetemos los recursos públicos y demos las mejores condiciones para nuestro Estado. Dos preguntas finales. Secretaria, durante mucho tiempo, y tú bien lo sabes, se dijo que esta secretaría que ahora encabezas era nada más una parafernalia, una pantalla de parte de los gobiernos anteriores para simular que se estaba combatiendo la corrupción, pero una secretaría que no arrojaba ningún resultado. Durante mucho tiempo se habló de que no caían los famosos peces gordos de la corrupción, en fin. ¿Cuáles serían en este sentido tus propósitos? ¿Cómo demostrar que es una secretaría efectivamente eficiente y que está contribuyendo al mejor funcionamiento del gobierno? Pues la llave mágica, creo, va a ser la ciudadanización. Los ciudadanos van a estar muy pendientes y van a ser actores centrales del combate a la corrupción y del combate a la impunidad. Antes, como bien refieres, en el pasado había en los hechos 4 subsecretarías, es decir, la Oficialía Mayor más 3 subsecretarías e inclusive una coordinación muy fuerte. Ahora solo tenemos 2 subsecretarías, que es la Subsecretaría del Combate a la Corrupción y la Subsecretaría del Combate a la Impunidad, que es lo que precisamente estás refiriendo, Ricardo, es decir, la asignación de las responsabilidades, la profesionalización de nuestros funcionarios y la ciudadanización de la vigilancia. Y yo creo que así vamos a colmar con esta exigencia, esta sed, esta deuda histórica que tenemos con el pueblo de México, los gobiernos, ¿no? Combatir la impunidad, sobre todo. A propósito de esto que dice la impunidad, porque en este país pareciera que es un buen negocio cometer delitos. Solamente tienen un resultado, hasta donde sé, 2 de cada 100 que se cometen. Un resultado justiciero. La cifra negra. La cifra negra. ¿Qué negra. Le dirías finalmente, secretaria, a propósito de esto que mencionas a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué confiar que ahora sí, en este gobierno de López Obrador, vamos a tener una gestión, órganos de servicio a los habitantes de este país, en general a los ciudadanos, a todos los mexicanos, que vamos a tener un gobierno no solamente eficiente, sino también limpio y comprometido con las mejores causas de todos nosotros los mexicanos? Te insisto, ¿qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Yo les diría que vengan, nos busquen, estamos a sus órdenes, somos ciudadanos de carne y hueso, estoy totalmente abierta a que nos vigilen, a que nos evalúen y a que no abdiquen de exigirnos cada vez más, a que levanten los estándares para este gobierno, que es un gobierno que va a caminar con ustedes, con los ciudadanos, para combatir la corrupción.
Doctora, agradeciéndote tus conceptos para nuestro trabajo, gracias. Doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Este espacio se queda abierto para cualquier propósito tuyo al frente de esta responsabilidad. Muchas gracias, Ricardo, te agradezco de verdad. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, secretaria, gracias.